La Guerra de Arauco fue un prolongado conflicto que enfrentó a las fuerzas militares de la Capitanía General de Chile, pertenecientes a la monarquía católica y aliados indígenas, contra facciones mapuches y algunos aliados pertenecientes a los pueblos Cunco, Huilliche, Pehuenche y Picunche. La zona del conflicto estaba comprendida entre el río Mataquito y el seno de Reloncaví, situándose la mayor parte de ella entre Concepción, la zona costera de la actual región del Biobío y la región de la Araucanía. Este conflicto duró aproximadamente 3 siglos, entre 1536 y 1818, pero con diferentes grados de intensidad, llamándose guerra armada propiamente tal alrededor de la mitad de ese periodo, y con distintos periodos de paz, gracias a la realización de parlamentos. Posteriormente traería como consecuencia el conflicto chileno-mapuche, conocido como Pacificación de la Araucanía. Algunos de los principales personajes participantes en la Guerra de Arauco fueron Galvarino. Este fue un guerrero mapuche perteneciente a las filas de Lautaro, de 1534 a 1557. Aunque apenas se conocen datos acerca de su vida, Galvarino fue uno de los caciques mapuche más importantes. Combatió heroicamente a las fuerzas españolas del gobernador García Hurtado de Mendoza, y este fue capturado en la batalla de Lagunillas, junto al río Biobío. Lautaro, del mapudungún Leftraru, Caracho veloz. Lef es veloz y Traru, carancho. Este nació en Trehuaco, provincia de Ñuble, en 1534 y murió en Peteroa, actual Sagrada Familia, en 1557. Fue un destacado líder militar mapuche en la Guerra de Arauco durante la primera fase de la conquista española de Chile. Michimalonco o Michimalongo. En mapudungún, cabeza de antorcha, de Muchuy, tizón. Ma corresponde a ardiente y lonco, cabeza. O jefe de los mitimaes, de Michimalonco. Este nació alrededor de 1500 y murió en 1550. Fue un cacique picunche que opuso tenaz resistencia a la conquista de sus territorios por los españoles. Pelantaro, del mapudungún Peluntraru. Traro luminoso. Pelón corresponde a luminoso y Traru a Traro. Era un vicetoqui o caudillo militar mapuche y esposo de Ongolmo, que protagonizó la segunda rebelión mapuche de 1598 y fue el autor, junto a sus lugartenientes Anganamón y Guayquimilla, de la muerte de un segundo gobernador español, Martín García Óñez de Loyola, durante la batalla de Curalaba, el 24 de diciembre de 1598. El más grande estratega de Arauco del arma de la caballería considerado a nivel mundial y natural de Purén. Caupolicán, del mapudungún Pedernal Pulido. Fue un toqui mapuche que lideró la resistencia de su pueblo contra los conquistadores españoles que invadieron Chile durante el siglo XVI. Bueno, a continuación iremos con los principales personajes españoles. Pedro de Valdivia, el cual nació en Villanueva de la Serena, Vegas Altas, Badajoz, en Extremadura, España, el 17 de abril de 1497, y murió en Tucapel, Cañete, en Nueva Extremadura, hoy Chile, el 25 de diciembre de 1553. Fue un militar y conquistador español de origen extremeño. Martín García Óñez de Loyola, el cual nació en Azpeitia en 1549 y murió en Curalaba el 24 de diciembre de 1598, o sea, en el desastre de Curalaba. Este fue un conquistador y funcionario colonial español que participó en importantes acciones militares y ejerció altos cargos políticos en el Virreinato del Perú, entre ellos el de gobernador del Reino de Chile. Alonso de Rivera y Zambrano, el cual nació en 1560 y murió en Concepción el 9 de marzo de 1610. Este era un militar y conquistador español
que ejerció como gobernador de Chile en 2 periodos, y en el intervalo entre ambos fue nombrado como gobernador del Tucumán entre 1605 y 1611. Francisco de Villagra Velázquez, el cual nació en 1511 y murió en Concepción el 22 de julio de 1563, fue un conquistador español y gobernador de Chile en 3 oportunidades, de 1547 al 49, de 1553 al 57 y de 1561 al 63. Y por último tenemos a Luis de Valdivia, el cual nació en 1560 y murió el 5 de noviembre de 1642. Bueno, este fue un misionero jesuita español que defendió los derechos de los indígenas y abogó por la reducción de las hostilidades mantenidas con los mapuches en Chile. Con esto llevó a la cual ya conocemos guerra defensiva. A comienzos del siglo XVII hubo un cambio en la estrategia de guerra, producto de las ideas del fray Bartolomé de las Casas. Tras su ordenamiento como sacerdote, el español de las Casas conoció la realidad vivida por los indígenas después del arribo de los conquistadores, lo que lo llevó a impulsar una campaña para terminar con los abusos e injusticias. Su determinación fue tal que incluso llegó hasta la corte real a exponer sus ideas, las que fueron escuchadas y también implementadas. La guerra defensiva consistía en eliminar todos los métodos violentos de conquista, pacificando a los insurgentes a través de la evangelización. El gran promotor en Chile de esta idea fue el padre jesuita Luis de Valdivia, quien consiguió el apoyo de Felipe III para concretar su estrategia. De vuelta en el país, y cuando el conflicto recrudecía en el sur, Luis de Valdivia convocó a una reunión a los loncos de Concepción en 1612 para explicarles el acuerdo de paz. Los europeos respetarían sus tierras a cambio de que ellos permitieran el ingreso de misiones evangelizadoras. La guerra defensiva contempló los siguientes aspectos. 1. Se mantuvo la línea defensiva en el Biobío, prohibiendo a los militares pasar más allá de ella. 2. Se mantuvo el ejército permanente. 3. Se estudió un sistema de tributos para los araucanos que reemplazaría el trabajo en encomiendas. 4. Se suspendió la Real Cédula, que declaraba esclavos a los aborígenes. Y 5. Se perdonó en nombre del rey a todos los rebeldes. Como el sistema del padre Luis de Valdivia no funcionó, en 1626 se volvió al sistema ideado por el gobernador Alonso de Rivera, que consistía en una frontera fortificada que debía ir avanzando lentamente. El regreso a los combates ofensivos no solo se justificaba por el absoluto fracaso del plan del padre Luis de Valdivia, sino que también permitía la captura y esclavización de los indígenas, sorprendidos con armas, los que, en gran cantidad, fueron destinados como mano de obra en las estancias. Se volvía así a una serie de enfrentamientos sangrientos, que arrojaban una gran cantidad de muertos y prisioneros de ambos bandos. En la mayoría de las ocasiones, los españoles solo buscaban provocar a los indígenas para capturarlos como esclavos, mientras que los mapuches respondían con violentos saqueos a las estancias, asolando cultivos y poblados enteros. La batalla de Tucapel, también conocida como el desastre de Tucapel, fue una batalla decisiva, efectuada dentro del contexto de la Guerra de Arauco, entre los mapuches, liderados por Lautaro, y las huestes de Pedro Valdivia, en la loma de Tucapel, Chile, el 25 de diciembre de 1553 o el 1 de enero de 1554. Resultó en una derrota para los españoles y la captura y muerte de Valdivia. Acabó el mito de la invencibilidad española en batallas campales entre los mapuches. El desastre de Curalaba, según las fuentes sean cercanas a españoles o mapuches, fue una importante derrota militar de las fuerzas españolas frente a los mapuches, ocurrida en 1598. Es considerada una de las principales acciones bélicas de la Guerra de Arauco. Consistió en la casi total aniquilación de una columna comandada por el gobernador de Chile, Martín Óñez de Loyola, a manos de las huestes dirigidas por el toqui Pelantaro. Esta derrota y la muerte del gobernador desencadenó el abandono masivo de varias ciudades y fuertes españoles
al sur de Chile. En el contexto general de la guerra, esta batalla abrió la rebelión mapuche de 1598 y terminó con la estrategia española de conquistar la Araucanía. La destrucción de Santiago sucedió el 11 de septiembre de 1541 en la ciudad de Santiago de Chile, actualmente la región metropolitana de Santiago, como parte de la Guerra de Arauco, que enfrentaba a españoles y mapuches. La primera destrucción de Concepción fue un saqueo e incendio de dicha ciudad, ocurría en el verano de 1554, a manos de los guerreros araucanos. La segunda destrucción de Concepción ocurrió el día 12 de diciembre de 1555, dejando graves consecuencias para los españoles, y concretándose el despueble total de la Araucanía, y comenzando levemente después de la batalla de Marigüeño. La Guerra de Arauco fue un factor decisivo en la formación de la nacionalidad chilena y un ejemplo que contribuyó mucho a diferenciarla de los demás dominios del rey de España. Sus consecuencias pueden sintetizarse como sigue. Seleccionó un sentido militar a los españoles que vinieron a Chile. Sabemos ya que el conquistador español de América se diferenciaba del español corriente de su época por su mayor aptitud guerrera. Los españoles que vinieron a Chile a causa de la Guerra de Arauco tuvieron que tener mayor capacidad militar que los que fueron a los demás países americanos. Las condiciones militares que demostró más tarde el pueblo chileno provienen de ese tipo de español, seleccionado militarmente y no de la raza o origen, ya que en este caso se comprobó que los picunches y los huilliches eran indios no buenos para la guerra y opusieron escasa resistencia a las invasiones mapuche e incásicas y a los propios conquistadores. Aumentó el porcentaje de sangre española, la necesidad de mantener durante 3 siglos la guerra de Arauco a fin de conservar a Chile y por ende la rica colonia del Perú, obligó al gobierno de España a enviar una corriente ininterrumpida de refuerzos militares que vinieron a aumentar el porcentaje de sangre blanca, el mestizo chileno. La guerra, dijo un gobernante español, cuesta más que toda la conquista de América. En 1664 se calculaba que la campaña de Arauco costaba ya la vida de 30.000 españoles, 60.000 indios auxiliares y un número 3 veces mayor de mapuches. Contribuyó a consolidar el orden. La guerra de Arauco, al obligar a los españoles a vivir como en un campamento durante los 2 primeros siglos coloniales, endureció sus almas y sus cuerpos, y les impuso la unión, la solidaridad y la disciplina. El araucano no dio lugar a los españoles matarse entre sí, como en el Perú y en otras regiones de la América. Retrasó el desarrollo económico e intelectual de la colonia. Una lucha tan larga y costosa que consumía gran parte de los recursos del país y la totalidad del situados enviados del Perú. No pudo menos de retrasar el progreso económico y la evolución intelectual. A este aspecto negativo de la guerra de Arauco hay que sumar la perturbación de todo orden que producía las incursiones de los corsarios y de los piratas sobre el comercio con el Perú.